Seguimos saludando. Hola Eric, nuevamente Silvana de Nordelta Tigre, colega de épocas de Facu, allá lejos. Geniales los webinars. Bueno, gracias Silvana. Silvana, ¿qué apellido? Ya está Iván en la sala. Iván Osuna. Se encuentra Adriana Aguilar. Seguimos saludando. Carlos Reyes, hola Carlos. Hasta ahora no he podido entrar a todos los webinars. He podido entrar a todos los webinars, dice Paula Gómez, muy buenos. Saludos de María Laura de Chaco, Argentina. Saludos para Iván Osuna desde Aguascalientes. Hay 415 personas en la sala. Saludos desde Houston, Analía, como todos los webinars, siempre presente. Saludos desde Italia. Hola Silvina Tassat, siempre presente también. Cristina dice, no recibí el mail hoy, pude entrar por la página. Fue enviado hace 1 hora y 10 minutos. Qué curioso. Saludos desde Italia, de Montevideo, Uruguay. Excelente los webinars, felicitaciones. Rocío dice que tampoco lo recibió. Quizás ha llegado como spam, correo no deseado. Se va sumando gente, tenemos a los profesores. A ver, no sé dónde Caballito, Gabriela Pérez desde México. Saludos de Ayacucho. Excelente los webinars. Saludos a Montevideo, Uruguay. Felicitaciones por las presentaciones, han sido excelentes. Saludos de provincia de San Juan, Buenos Aires. Ya casi tenemos el equipo de profesores completo. Buenos días a todos. Hola Eric, hola Adriana, hola Hola Iván Mariano. y Hola, el resto del hola. equipo. ¿Cómo están? Hola. Yo voy a estar en el back, así que solo me conecto, pero desaparezco. Va a estar Eric presentándolos. Excelentes panelistas, saludos de la Ciudad de México. Gaby de Costa Rica. Apenas llego del trabajo para verlos. Saludos de Guatemala, de Santa Cruz, Argentina, de Orizaba, Veracruz, México, más de Guatemala. Saludos a Antonia Lara de Ciudad de México. Hay casi 500 personas en la sala. Faltan solo 3 minutos para dar comienzo. Mientras saludamos a Ana Carolina de Manizales, Colombia, a Fanny de Tehuacán, Puebla, a Daniela Rodríguez de Edimburgo,
a Daisy, perdón, del Alto La Paz, Bolivia, a Alexa de Acapulco, a Rubén Rodríguez de República Dominicana, a Marina Acevedo de la provincia de Chaco, Argentina, Jessica Bustos de San Luis. Hola desde Luque de Asunción, genial el conversatorio. Eric, le quería preguntar a Iván si hay alguna de las preguntas de la votación que quieren que lancemos antes o empezamos después con eso. Gracias, Mariano. No, justo como la teníamos ahí en la diapositiva. Ah, perfecto. ¿Vale? Bueno. Igual yo te aviso. Excelente. Gracias. Bueno, el resto ya llegaron todos a sus casas. Gamaliel, estabas en el hospital, ¿no? Ah, ok, estaba silenciado, bueno. Sí, le comentaba que estoy justamente de guardia. Aquí en el okay. hospital. Perfecto. Bueno. Están trabajando y aquí también colaborando con estos webinars gratuitos que llegan a todos en estos momentos de coronavirus. Faltan apenas 2 minutos. Mientras se termina de conectar la gente. Hay 518 personas en la sala. Vamos a aprovechar para avisarle a los 500 y algo más que están ya en la sala que las preguntas las hagan por la sección que está en la parte inferior de preguntas y respuestas o Q&A, y las preguntas que están repetidas o que ya ven que otro la ha hecho, le pueden poner el like o el dedito para arriba que tiene para aprovechar que esas preguntas tengan más importancia y las respondamos, porque siempre hay muchas preguntas y no llegamos obviamente a responder todas. Vamos a hacer... Las que están en el chat no las vamos a llegar a ver porque se dispara muy rápido el chat, así que como para organizarse. Así es, vamos a leer las preguntas más votadas por los propios asistentes a la sala. Saludos a ese gran equipo, dice Cristina Medina. Y ahora sí, siendo las 15 horas en Ciudad de México, las 17 de Buenos Aires, las 22 horas en España, vamos a dar comienzo a este webinar, a este conversatorio llamado Implementando la terapia nutricional en el paciente hospitalizado con COVID-19. Para nosotros es un placer contar con este panel de expertos y en primer lugar me gustaría presentar a el moderador. Es Iván Osuna Padilla, que es licenciado en nutrición de la Universidad Autónoma de Durango, es maestro en nutrición clínica del Instituto Nacional de Salud Pública, es doctor en investigación en medicina del Instituto Politécnico Nacional, nutriólogo certificado del Colegio Mexicano de Nutriólogos, es nutriólogo clínico en el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ciudad de México. Iván, te doy la palabra. Muchas gracias, Eric. Agradezco mucho la invitación y la presentación por igual. Y también el tiempo del panel de expertos que iré presentando conforme vaya avanzando los siguientes minutos. ¿Ya se proyectó de forma correcta, Eric? Sí, sí, te estamos viendo perfecto. Perfecto. Gracias. Excelente. Bien, sabemos que el COVID, esta entidad clínica ocasionada por el coronavirus del síndrome respiratorio grave agudo, es actualmente uno de los mayores problemas de salud pública a los que el mundo se ha enfrentado. Estoy seguro que muchos de sus centros hospitalarios están realizando modificaciones
o esta reconversión hospitalaria con el objetivo de optimizar la atención a los pacientes. Y con ello se vienen cambios también para quienes nos hacemos cargo del abordaje nutricional, así como para aquellos profesionales que antes no realizaban actividad asistencial y ahora se ven en la necesidad de apoyar en esta área. Es justamente para este grupo de profesionales, para quienes está pensada esta plática o conversatorio, justo para aquellos que no están tan familiarizados con el quehacer del nutricionista en el hospital, ya que quizás para quienes ya ejercen estas actividades puedan resultar obvias, sobre todo algunos de los aspectos que estaremos mencionando en los siguientes minutos, aunque no por ello tendríamos que restarle importancia a esto. Pensada esta plática o conversatorio. Y bueno, es importante mencionar, ninguno de los profesionales que estaremos hablando en los siguientes minutos tenemos conflictos de interés por declarar. Esto no es un fin comercial, es un fin meramente educativo. Tratar de compartirles un poco la experiencia de quienes estamos laborando en el centro hospitalario, en el manejo de estos pacientes, que son esas cosas que hemos ido implementando y cuáles son esos aspectos que pues, nos hemos enfrentado, ¿no? A manera de introducción, las cifras epidemiológicas del COVID-19 en América son alarmantes. Al menos al día de ayer ya se reportaban más de 700,000 casos en América, más de 30,000 defunciones en nuestro continente. Y lo que es importante mencionar es que si bien la mayoría de los pacientes cursan con síntomas no graves, se estima que un 5 a un 10% de los pacientes van a desarrollar el síndrome de dificultad respiratoria aguda. El 10% de ellos aproximadamente va a requerir de ventilación mecánica invasiva, además de su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. La ventilación mecánica invasiva, para quienes no están familiarizados con estas modalidades o técnicas, es una técnica que introduce gas en el sistema respiratorio del paciente. Se preguntarán, bueno, a mí como nutricionista, ¿cuál es la relevancia de esto? Durante todo el tiempo que el paciente curse con ella, el paciente es incapaz de ingerir alimentos, ya que el suministro de aire hacia los pulmones se realiza a través de un tubo que es un tubo orotraqueal. Los reportes mencionan, al menos lo documentado hoy en día, es que los pacientes, ese 10% de los pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva, lo van a requerir un tiempo promedio de 5 a 15 días, requiriendo también con ello, por ende, la instauración de un soporte nutricional especializado para prevenir así las complicaciones asociadas a la subalimentación. ¿Por qué? Porque entonces los pacientes durante todo el tiempo que requieran la ventilación mecánica invasiva, de no instaurar un soporte nutricional, quedarían en ayuno. Y sabemos, pues de forma histórica, las complicaciones relacionadas a la subalimentación o a la desnutrición. Entonces, algo que debemos de considerar es, todo paciente con ventilación mecánica debería recibir alguna modalidad de soporte nutricional, cual iremos revisando a lo largo de los siguientes minutos. Para ello te voy a pedir, Eric, si me ayudas a lanzar la primera pregunta respecto a qué complicaciones conocen que se asocian al ayuno o bien a la provisión subóptima de nutrimentos. Es común hoy en día que existan individuos en centros hospitalarios que tienen más de 5, más de 7 días sin recibir ninguna provisión de nutrimentos. Iván, ahí la compartimos y están votando. Ya Gracias. tenemos más o menos 300 personas que votaron, esperamos 5 o 10 segundos más, así leen todas las opciones. Igual básicamente todos contestan lo mismo, ya es significativo. Ahí la comparto. Perfecto, muchas gracias. Veo que el 80% de las respuestas mencionan que el rol del estado nutricional durante cualquier enfermedad tiene
un efecto importante en el mantenimiento de la musculatura, en la funcionalidad del sistema inmunológico, en que el paciente no se desnutra porque la desnutrición empeora todos los desenlaces. Es decir, sabemos por excelencia, está muy bien documentado, que la ausencia de un correcto soporte nutricional en el paciente hospitalizado tiene múltiples complicaciones. En los siguientes minutos, el doctor José Gamaliel Velasco González nos hablará de por qué el paciente hospitalizado debe recibir soporte nutricional. Me permito leer un extracto de su currículum. Gamaliel es médico por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es especialista en medicina crítica e intensiva por la Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con el Hospital Español. Es también especialista en anestesiología y especialista en terapia intensiva, neurológica, también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Gamaliel tiene también la especialidad en ecocardiografía del paciente crítico en la Universidad Autónoma del Estado de México, además de ser especialista ECMO por la Organización de Soporte Vital Extracorpóreo y la Universidad de Monterrey. Gamaliel actualmente se desempeña como médico intensivista en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ángeles Lomas, en el Estado de México. Muchas gracias, Gamaliel, por el tiempo y nos gustaría nos compartieras con la visión de tus múltiples especialidades médicas, ¿por qué el paciente hospitalizado debería recibir una correcta terapia nutricional? Listo, puedes realizar ya el movimiento de las diapositivas, Gamaliel. Sí, muchas gracias, Iván, y muchas gracias por la invitación. Pienso que es un tema sumamente oportuno. Les comentaba que a partir de, pues de diciembre nos encontramos con un nuevo panorama, una nueva situación en el mundo, en donde es otra nueva realidad, otras nuevas formas de ver tanto la vida y otras nuevas formas de ver al paciente, ¿no? Una enfermedad que va naciendo y que realmente no tenemos como mucho conocimiento, o que salen tanto conocimiento que estamos muy confundidos en muchas cosas, y entre ellos, pues obviamente el apoyo nutricional, ¿no? Que es sumamente valioso para todos nosotros. Perdón, no puedo moverla. ¿Os me pueden ayudar? Pues yo le voy moviendo de acá si gustas, Gamaliel, y ya tú me vas indicando. Ok, ya, perfecto. Bueno, ¿por qué es tan importante la nutrición en esos pacientes? Si recordamos, o más bien las estadísticas mundiales dicen que hasta el 60% de los pacientes que ingresan a la terapia intensiva de cualquier otra enfermedad pueden cursar con sobrepeso, incluyendo, bueno, sobrepeso y obesidad. Y sobre todo esta asociación entre el índice de masa corporal, mientras mayor sea el índice de masa corporal, está relacionado con una severidad de la condición, una severidad de la patología del paciente. Nuestro objetivo dentro del panorama con los pacientes en COVID, pues es prevenir el deterioro y mejorar justamente el estado nutricional. Evidentemente, cada paciente que va ingresando de una forma completamente diferente. Los estudios previos han demostrado que los pacientes justamente COVID tienen una característica esencial, que la mayoría de ellos, o una condicionante, es que ellos tengan dislipidemias o también algún síndrome metabólico. Entre ellos, pues obviamente, esto hace que aún mayor, que el momento crítico sea mayor o más fuerte junto con ellos. ¿Me puedes dar lo siguiente? Entonces, ¿por qué es importante la nutrición en estos pacientes? Está muy bien estudiado que la desnutrición en el paciente crítico aumenta el riesgo de infecciones. Los pacientes que se encuentran en terapia intensiva con diferentes comorbilidades, con diferentes patologías, tienen un mayor riesgo de infecciones. Muchos o la mayoría que ingresan con una infección se pueden reinfectar durante el curso de su estancia hospitalaria. Además, está también documentado que la incidencia de las úlceras por presión aumenta en los pacientes desnutridos. También el hecho de que el paciente esté desnutrido, que no esté muy bien alimentado, incrementa los costos
hospitalarios. ¿Por qué? Porque son pacientes que van a estar mucho más tiempo en la terapia intensiva, van a estar más tiempo con ventilación mecánica, van a estar más tiempo con mayores infecciones y reinfecciones. Y esto a lo largo va a ser la suma de que aumente la mortalidad en estos pacientes. ¿Puedes pasarme a la siguiente? En el enfermo crítico vamos a encontrar que por definición en el estado, en un paciente crítico va a estar con un estrés catabólico adicional o mucho mayor que cualquier persona. Y es por ello que ellos van a tener una inadecuada ingesta nutricional. Como había comentado Iván en la introducción, la mayoría de estos pacientes con COVID van a estar en la terapia intensiva con una ventilación invasiva. Eso quiere decir que van a estar abolidos los mecanismos de deglución y por ende ellos no pueden ingerir el alimento o la nutrición en forma habitual. Una vez que el paciente ingresa en la terapia intensiva, la mayoría ingresa en un momento crítico en donde tenemos que estabilizar al paciente. Pero esas estancias hospitalarias prolongadas hacen que el paciente se desnutra. Por eso es muy importante que una vez que ingresa el paciente, empecemos nosotros lo más pronto posible la nutrición. Se recomienda el inicio de la nutrición posterior a estancias de 48 horas que están ingresando a la terapia intensiva. Y es importante que para esto nos apoyemos siempre de algún personal capacitado, de un profesional de la nutrición, para que nos ayude a prescribir de una forma muy bien organizada y en una forma ordenada, hacer la evaluación y prescribir la terapia médico-nutricional específicamente para cada paciente. Tenemos algunas generalidades de la terapia nutricional, aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta. Evidentemente todos los pacientes van a entrar o van a ingresar a la terapia intensiva en diferentes estadios o en diferentes etapas de desnutrición o de grado de nutrición. No es lo mismo encontrar en un hospital privado a un hospital público, en donde realmente la nutrición es muy diferente en los diferentes rangos de los pacientes, ¿no? Entonces tenemos que estar evaluando la condición clínica que está ingresando el paciente. Posterior a ello, iniciar a la brevedad, lo más pronto posible, la nutrición, el soporte nutricional. Se han documentado varios beneficios que tenemos en estos pacientes. Uno es que ayuda a mejorar la mucosa gástrica, también nos ayuda en la síntesis de hormonas y de enzimas, también nos ayuda a regular la respuesta inmunológica. La atención no solo se debe de centrar en los pacientes que están en la terapia intensiva, porque esos pacientes obviamente llevan un proceso. El paciente ingresa a la terapia intensiva en la fase crítica, posteriormente que se va recuperando y que van disminuyendo los requerimientos de apoyo asistencial, se van pasando a las terapias intermedias y posterior a piso. En todo ese proceso es importante que estén evaluados y que estén vigilados en cuanto a la forma de nutrición y cómo va la evolución de la terapia médico-nutricional. Estamos seguros, todos los que trabajamos en la terapia intensiva, que ustedes como profesionales en la nutrición pueden ayudar y pueden apoyar en cambiar el estado nutricional y pueden cambiar el curso de la enfermedad aportando una adecuada nutrición, haciendo un muy buen balance y apoyando a nosotros como trabajo en equipo para darle una muy buena alimentación al paciente. Muchas gracias, Gamaliel, por compartirnos tu visión de la relevancia y el rol que tiene el nutricionista o nutriólogos en México en el abordaje del paciente en estado crítico. Muchas gracias, Iván. A ti, Gamaliel. Es indudable, entonces, que la terapia nutricional debe de implementarse en cualquier enfermedad. El paciente con COVID no es la excepción. Para ello existen propuestas de distintos organismos internacionales. Tal es el caso de los lineamientos de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, de la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, de la Asociación Británica de Dietistas,
Hay algunas otras propuestas, como esta propuesta española, una propuesta de Nueva Zelanda. ¿Cuál utilizar? No hay una respuesta correcta, ¿no? La recomendación es adaptar acorde a los recursos, insumos e infraestructura de cada uno de sus centros hospitalarios. En lo que deben de enfocarse es en estandarizar su práctica. Eso lo dejan claro todos los documentos. Sabemos que es una necesidad. Sin embargo, la realidad es que en Latinoamérica el nutriólogo, el nutricionista no se ha logrado insertar como un miembro de los equipos multidisciplinarios en el área hospitalaria. Y si bien la nutrición es un derecho y una necesidad, está claro también que los demás profesionales de la salud no poseen los conocimientos, herramientas y habilidades para ejecutar una terapia nutricional óptima. Es así que en la mayoría de los casos, en esos centros hospitalarios donde no tienen instaurado un equipo de soporte nutricional, la nutrición pasa a segundo plano. Es por eso también que la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, o ASPEN, sugiere que el nutriólogo se especialice e inserte en las unidades de cuidados intensivos. Me gustaría me compartieran un poco la situación en la que trabajan a través de la siguiente pregunta, si me ayudas a lanzarla, Eric, por favor. Para aquellos que no laboran en un centro hospitalario, pero han tenido práctica, me gustaría por igual que me compartan un poco de su experiencia al respecto. De acuerdo, ok. 78 de cada 100 asistentes mencionan que en el centro hospitalario donde ellos laboran, el nutriólogo nutricionista forma parte de los equipos multidisciplinarios y del tratamiento del paciente crítico. Sin embargo, siguen habiendo 22 de cada 100 donde pues, el nutriólogo todavía no figura, ¿no? Eso es bastante importante. Y este es un llamado para todos los colegas de Latinoamérica a empoderarse, a capacitarse en esta área, a migrar a una práctica basada en evidencia que nos permita irnos posicionando como profesionales esenciales, ¿no? De esto nos va a hablar justamente la maestra en ciencias Adriana Aguilar Vargas, de quien voy a leerles un extracto de su síntesis curricular. Adriana es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Estudió la maestría en Ciencias de la Nutrición en Columbia University. Actualmente se desempeña como nutrióloga clínica en el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México. Adelante, Adriana, te escuchamos. Muchas gracias, Iván. Saludos a todos y muchas gracias por esta plataforma. Bueno, vamos a empezar hablando qué pasa ahora con el paciente que ingresa al hospital y que no es todavía un paciente crítico. Entonces, ¿por dónde empezamos? Ay. Un poco más abajo, Adriana. O iníciala desde ahí, justamente. Ok. Bueno, ok, entonces primero, ¿qué hacemos, no? Como nutriólogos. Sabemos que nuestra máxima siempre en un hospital es hacer un tamizaje para evaluar el riesgo nutricional y posteriormente valorar si es necesario, ¿no? Una intervención como tal, completo, donde se tenga que realizar una evaluación nutricional al paciente, ¿no? Que tenga un riesgo alto. Sin embargo, tenemos distintas
alteraciones con estos pacientes y ciertas barreras, ¿no? Mucho de lo que estamos teniendo ahorita es cuidar en general al equipo de atención de salud, ¿no? Hacer tamizajes requiere pues tener contacto con los pacientes y este contacto pues puede ponernos a nosotros en mayor riesgo. Por lo tanto, también debemos hacer un adecuado uso de los equipos de protección personal. Siempre debemos de tener una capacitación adecuada. Sin embargo, bajo esta pandemia que estamos viviendo, pues tenemos que maximizar justamente estos recursos. Simplemente porque en muchos lugares estamos experimentando apenas el inicio del incremento de los casos. Por lo tanto, es muy importante tener un adecuado uso de estos equipos, por lo que no siempre vamos a poder tener un contacto con nuestros pacientes. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esa situación? Pues bueno, preguntar a los familiares. Los familiares pueden ser un buen vínculo en caso de que se pueda hacer esa primera abordaje de inicio, ¿no? También entendemos que hay hospitales en los que ni siquiera están dejando tener un acercamiento con los familiares. Entonces se puede hacer por medio de llamadas telefónicas o incluso también por medio de el personal de enfermería o el personal médico que nos puede ayudar a realizar los diferentes abordajes. Sin embargo, también tenemos otra barrera más, que es la carga de trabajo que tiene este personal. Podemos tener estancias en donde los pacientes estén estables, sin embargo, hay pabellones en los que los pacientes pueden evolucionar su enfermedad poniéndolos en estado grave, por lo que la atención hospitalaria pues puede llegar a ser extremadamente cargada de trabajo. Por lo tanto, en pacientes críticos podemos hacer uso de tamizajes como es el Nutric Score, en el que pues simplemente nosotros podemos hacer recopilación de los datos que ya tenemos por parte de enfermería o por parte del sistema médico. Y de esta manera pues ya podemos tener un riesgo nutricional. En caso de un paciente no crítico, podemos utilizar tamizajes validados como el MOST o el Nutritional Risk Score del 2002. Y estos también se pueden complementar en caso de que se pueda, ¿no? Viendo todas estas limitantes, pues sí podemos hacer uso de evaluar el riesgo de la severidad nutricional utilizando estos consensos que se han hecho para evaluar la desnutrición, que es el criterio de Glim, ¿no? Donde hemos visto criterios tanto etiológicos como fenotípicos en los que podemos evaluar si ha habido pérdida de peso o pérdida en la ingesta de alimentos. Y con esto pues podemos darnos una idea mucho más cercana para ver cómo está el estado nutricional de nuestros pacientes, ¿no? En caso de que lo podamos lograr. Podemos también tener entonces una evaluación nutricional y la evaluación nutricional igual podemos tenerlo a partir de los registros de enfermería, ¿no? Muy importante la recolección, ver si los pacientes tienen o han cursado con fiebre, si requieren algún tipo de terapia respiratoria, oxígeno de alto flujo, puntas nasales, los síntomas gastrointestinales, muy importante evaluarlos. Todos estos síntomas que se han reportado en estudios en China, en Italia, que han sido muy comunes, son náusea, diarrea y vómito, que pueden tener un impacto sobre la ingesta o el consumo de alimentos, las comorbilidades también que pueden estar asociadas y los signos vitales para ver cómo está el estado hemodinámico de nuestros pacientes.
También dentro de la evaluación nutricional podríamos realizar una exploración física de manera ideal. Sin embargo, como ya he comentado, pues los recursos pueden estar disminuidos, por lo que pues exploración física solamente se recomendaría en pacientes probablemente que lo ameriten de manera rigurosa, o pues en realidad pedir al personal de enfermería que nos pueda apoyar a evaluar a lo mejor algún signo clínico de deficiencia, si es que estamos pensando en que pudiera existir alguna deficiencia. También bioquímicos puede ser una opción muy importante, evaluar cómo está evolucionando el estado metabólico de los pacientes, sobre todo por comorbilidades que pueden estar presentes en nuestros pacientes. Entonces, una de las preguntas que en realidad nos hemos hecho en el hospital ha sido, bueno, ¿quiénes son los pacientes que requieren un complemento oral, ¿no? Normalmente, la mayoría de las guías están recomendando que los pacientes tengan algún complemento vía oral. No diré ninguna marca, hay muchas marcas en los distintos países. En general se piden que sean fórmulas densamente energéticas, que den un aporte alto de proteínas. Idealmente hay que tomar en cuenta el consumo previo de alimentos, ¿no? Ya se mencionará riesgos de síndrome de realimentación, y adecuar las necesidades al paciente. Hay pacientes que realmente no lo van a necesitar, pero hay otros pacientes justamente que por el panorama, ¿no?, que están viviendo, pues probablemente se vean beneficiados. ¿Me ayudas a pasar la siguiente? Claro. Gracias. Entonces, dentro de estas comorbilidades, pues lo que más se ha visto asociado a peores desenlaces, y lo hemos visto en nuestras estadísticas de cada país, es pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva, alguna enfermedad respiratoria, tumores, inmunosupresión, ¿no? Entonces, depende mucho del tipo de paciente, es lo que vamos a ver si requiere algún tipo de dieta especializada. Ajá, entonces, en general, se pide que coman de manera individualizada a las necesidades de la comorbilidad que estén sufriendo. Ajá. Muy importante va a ser el consumo de todos los grupos de alimentos, verduras, frutas, proteínas, idealmente que realicen las 3 comidas en el hospital. En general, para eso justamente sirven estos complementos vía oral, para que puedan cubrir los requerimientos que los pacientes van a tener incrementados. ¿Me puedes dar la siguiente, Iván, por favor? Y otra más. Y por lo tanto, entonces, una dieta que sea mayormente rica en verduras, frutas, proteínas, grasas saludables, pues nos van a ayudar mucho más. En el ambiente hospitalario no va a ser posible esto al 100%. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos no enviar líquidos endulzados, ¿no? Evitar enviar gelatinas, enviar cosas que pudieran incrementar, por ejemplo, la glucosa en sangre en pacientes que, por ejemplo, tengan diabetes, ¿no? En cuestiones muy importantes, los líquidos en un paciente que tiene COVID. ¿Por qué? Porque se ha reportado fiebres elevadas en estos pacientes. La deshidratación puede ser un factor muy importante, y por lo tanto se ha recomendado que los pacientes tengan un consumo entre 1.6 a 3 litros de líquidos diarios. Muy probablemente los pacientes no quieran llegar a consumir esos
esos líquidos, muchos se los aportan de manera intravenosa, pero sí hay que asegurarnos de que se les pueda dar los aportes suficientes. La proteína también va a ser muy importante aportarla. Se ha visto idealmente un aporte entre un 75 a 100 gramos de proteína al día para asegurar las reservas musculares, inmunológicas y todo lo que ya se comentó en la primera parte. Y la energía, justamente porque estamos viendo que los pacientes, si en promedio si necesitan un requerimiento energético entre 1.500 a 2.000 calorías, más estos procesos infecciosos, fiebre, pues puede incrementar un poco más este requerimiento, ¿no? Entonces, en general, se está viendo un aporte entre 2.000 y 2.500 calorías. Claro que siempre es muy importante individualizar en el contexto de paciente no crítico vía oral. Entonces, en general, bueno, si mi paciente ya tiene ventilación mecánica, ¿cuándo debo iniciar la nutrición enteral? ¿No? Entonces, la nutrición enteral va a ser muy importante iniciarla lo más pronto posible, sobre todo en los pacientes que tengan un alto riesgo nutricional. Se va a recomendar siempre antes que una nutrición parenteral. Importantísimo ver que nuestro paciente no esté hemodinámicamente inestable. Parámetros que podemos ver, siempre la presión arterial media y ver el uso o las dosis de aminas que se les están dando a los pacientes. Si mi paciente no está hemodinámicamente estable, no podemos dar nutrición enteral. Y en general se recomienda dar un aporte no mayor del 70% de los requerimientos a partir del día, y a partir del día 3, pues ya se puede empezar a dar entre el 80 al 100%. En general hay guías, sobre todo australianas, que mencionan tratar de controlar o maximizar los recursos, ¿no? Dando 25 calorías en los pacientes hasta los días 5 más o menos, tratando de evitar dar calorías extras a los pacientes, ¿no? Probablemente, justamente como los pacientes llegan a hacer un poquito de distrés respiratorio, pues no se ven beneficiados con aportes tan excesivos de energía al inicio. Y bueno, otra de las preguntas, si me puedes pasar la siguiente, Iván. Muchas gracias. ¿Cuál es la administración más adecuada? ¿Cuál es la vía de administración más adecuada? Entonces, bueno, ya dando por hecho que la nutrición enteral va a ser nuestra vía preferida, pues en general vamos a preferir que sea sonda orogástrica o nasogástrica. Normalmente en los hospitales, a la hora de la intubación orotraqueal, se hace la colocación de la sonda. Entonces, normalmente la sonda se coloca normalmente por vía oral hacia el estómago. Por lo tanto, pues bueno, puede ser una de las recomendaciones que se puede llegar a utilizar. Muy importante en pacientes que probablemente no estén siendo intubados en ese momento y que necesiten nutrición enteral, pues es muy probablemente la producción de aerosoles. Sabemos que los aerosoles ahorita pueden ser un medio que nos puede poner en riesgo de infección por coronavirus. Es decir, entonces, si nosotros vamos a darle nutrición enteral a nuestro paciente, pues se tiene que tener todo el equipo adecuado, una careta, ¿no? Para que se pueda colocar la sonda por el medio más adecuado, ¿no? En general, el estómago va a ser el mejor medio, va a ser también el mejor medio bolos continuos o infusión continua, y en algunos casos, en pacientes sobre todo que veamos intolerancias o residuos gástricos elevados, pues podemos pensar en colocación hacia yeyuno o duodeno. Y la ostomía realmente pues no se va a pensar en los primeros pasos hasta que pues los pacientes ya dejen de estar en las fases críticas, ¿no? Y que se vea que probablemente va a ser
beneficioso su uso de manera pues larga, ¿no? Creo que con eso termino mi exposición. Muchas gracias. Me quedo pendiente de las preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, Adriana, por compartirnos un poco de la experiencia en el INER. Es indudable que el paciente crítico y no crítico debe recibir una intervención individualizada. Me parece muy interesante lo que mencionas respecto a reestructurar las charolas hospitalarias, donde finalmente una charola, una dieta normal hospitalaria debería de ser adecuada para cualquier individuo con enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Donde un individuo hospitalizado no tendría por qué recibir una alimentación alta en sodio, independientemente tenga o no tenga hipertensión, debería recibir, como se suele utilizar todavía en muchos centros hospitalarios, productos ultraprocesados, bebidas altas en azúcar, entre otros aspectos, ¿no? Si me ayudas a lanzar la tercera pregunta, Eric. En los centros hospitalarios donde ejercen o han tenido oportunidad de realizar prácticas, utilizan o existen protocolos para la instauración y progresión del soporte nutricional. Okay, en 64% de los casos utilizan algún protocolo, en 36% de ellos se suele hacer de una forma empírica o sin tener algo estandarizado, ¿no? El desarrollo de habilidades y competencias técnicas y no técnicas es fundamental en el nutricionista clínico. En los siguientes minutos quiero cederle la palabra a la maestra Nadia Carolina Rodríguez Moguel, quien nos va a platicar un poco la experiencia de la implementación de la terapia nutricional en el paciente crítico. Nadia es licenciada en nutrición por la Universidad Vasco de Quiroga, es maestra en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional y ha cursado diferentes programas de especialización, entre ellos un diplomado en soporte nutricional y cursando actualmente un diplomado en nutrición clínica perinatal. Nadia se desempeña como nutrióloga clínica en el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México. Adelante, Nadia. Permíteme compartirte el control. Sí, por favor. Adelante. Ok. Déjame empezar. Bueno, Iván, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la plataforma por brindarnos el espacio. Déjame ubicar mis diapositivas. Nada más que no alcanzo a iniciarla. ¿Me podrías ayudar a iniciar la presentación, por favor? Claro, Nadia. Si gustas, yo te las voy pasando, no hay problema, ¿eh? La siguiente, por favor. Sí, mejor, por favor. Bueno, primero vamos a empezar por hablar de la importancia de identificar a los pacientes con riesgo de síndrome de realimentación. ¿Por qué es importante identificarlos previo identificarlos previo a desequilibrio hidroelectrolítico al reiniciar el aporte nutrimental, sobre todo en aquellos pacientes que han cursado con algún periodo de inanición prolongada? Entonces aquí les pongo un algoritmo que se sugiere para hacer una evaluación inicial e identificar a los pacientes con riesgo. Tenemos factores que sugieren un bajo riesgo de síndrome de realimentación, factores que sugieren un alto riesgo
y poblaciones específicas en riesgo. Entonces, hablando de factores que sugieren bajo riesgo, tenemos el índice de masa corporal menor a 18.5, una pérdida de peso mayor al 10% en los últimos 3 a 6 meses, o antecedentes de etilismo, uso de drogas o fármacos como insulina, quimioterapéuticos, antiácidos o diuréticos. Entonces, siempre va a ser importante tener en cuenta el índice de masa corporal y obtener información respecto a si el paciente ha tenido alguna pérdida de peso involuntaria, de aproximadamente cuántos kilogramos y en qué periodo de tiempo. Factores que sugieren alto riesgo de este síndrome serían el índice de masa corporal menor a 16, una pérdida de peso mayor al 15% en este mismo periodo de tiempo, una disminución en la ingesta de alimentos o inanición por un periodo mayor a 10 días, y aquí se agregaría la presencia de alteraciones hidroelectrolíticas, en este caso hipofosfatemia, hipocalemia o hipomagnesemia. En cuanto a poblaciones específicas en riesgo, hay que tener especial precaución con aquellos pacientes con enfermedades crónicas que tengan alguna alteración en el estado nutricional, como VIH, cáncer, en quienes tengan algún síndrome que condicione malabsorción, como en el caso de síndrome de intestino corto, pacientes con antecedente de cirugía bariátrica, aquellos que presenten trastornos de la alimentación, específicamente anorexia, o en el caso de pacientes de la tercera edad con fragilidad. Esto nos va a permitir clasificar de acuerdo al riesgo. En el caso de pacientes con bajo riesgo, estaríamos hablando de aquellos que cumplen con un factor de bajo riesgo, que fueron estos que presenté al principio. Un paciente con alto riesgo deberá cumplir con un factor de alto riesgo o 2 de bajo riesgo, y un grupo aparte serían los de muy alto riesgo, serían aquellos con un índice de masa corporal menor a 14, una pérdida de peso mayor al 20% en este periodo de 3 a 6 meses, o haber pasado por un periodo de inanición por más de 15 días. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor, Iván? Respecto a esto, tenemos, ya que identificamos si nuestro paciente tiene algún riesgo de síndrome de realimentación o no, tenemos que determinar cuánto prescribir, cuáles van a ser las necesidades nutrimentales de nuestros pacientes. Si tenemos a un paciente con riesgo de síndrome de realimentación, podemos utilizar las recomendaciones más recientes del consenso de Aspen, justo de hace un par de meses, en donde se nos menciona que en aquellos pacientes con riesgo moderado o alto riesgo de realimentación que tengan niveles disminuidos de electrolitos, se podría considerar incluso retrasar el inicio o la progresión del soporte hasta realizar las reposiciones y normalizar concentraciones séricas. Entonces, les recuerdo, tenemos que estar muy pendientes de las concentraciones de electrolitos séricos, en específico fósforo, potasio y magnesio. ¿Cuáles son las estrategias a implementar? Bueno, iniciar con 100 a 150 gramos de dextrosa o de 10 a 20 kilocalorías por kilogramo de peso en las primeras 24 horas. La progresión se haría avanzando un 33% del requerimiento meta cada 1 o 2 días. En el caso de que se identifique que los electrolitos disminuyen abruptamente tras el inicio de la nutrición, se sugiere disminuir el aporte nutrimental en un 50%. Y muy importante, previo al inicio del soporte nutricional hay que suplementar con 100 miligramos de tiamina, sobre todo en pacientes con riesgo. Y aquí nada más destacar que, bueno, las recomendaciones son en específico una cantidad de calorías por kilogramo de peso, pero tenemos que hacerlo todo de manera individualizada, progresando de acuerdo al monitoreo que le estemos dando al paciente. En algunos casos podremos avanzar más rápido, en algunos casos tendremos que irnos deteniendo de acuerdo a lo que vayamos viendo dentro de sus parámetros bioquímicos. La siguiente, por favor. Con el resto de los pacientes podemos utilizar las siguientes recomendaciones. En la fase aguda e inicial de la enfermedad crítica, la recomendación sería de 10 a 20 kilocalorías por kilogramo de peso al día.
y podemos también diferenciar de acuerdo al índice de masa corporal que tengan nuestros pacientes. En aquellos pacientes que tengan normopeso o que tengan un índice de masa corporal por debajo de 29.9, las recomendaciones de energía, tanto de Aspen como de ESPEN, nos recomiendan utilizar el peso actual de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso. Y otro método que podríamos utilizar sería la fórmula de Penn State University, que nos pide que calculemos el gasto energético basal con la fórmula de Mifflin, y a esta fórmula se le agrega la temperatura máxima que tengamos reportada en las últimas 24 horas, se multiplica por una constante. Lo mismo el volumen minuto, que este volumen minuto lo obtenemos del ventilador. Estos dos métodos para calcular el gasto energético nos darían gasto energético total, ya no hay que agregar factores de estrés. En el caso de la proteína, en este grupo de pacientes, podría ir de 1.2 a 2 gramos por kilogramo de peso actual. En pacientes con obesidad, un índice de masa corporal mayor a 30, el requerimiento se calcularía de la siguiente forma. Podemos utilizar el peso actual o el peso ideal. Con peso actual utilizaríamos de 11 a 14 kilocalorías por kilogramo de peso, con peso ideal de 22 a 25 kilocalorías por kilogramo de peso, o en el caso que decidamos utilizar la fórmula de Penn State, únicamente de lo que obtengamos como resultado de esta fórmula aportaríamos un 70%. En el caso de la proteína se calcula utilizando el peso ideal, 2 gramos por kilogramo al día si se trata de obesidad grado 1 o 2, o hasta 2.5 gramos por kilogramo al día en el caso de obesidad grado 3. Aquí lo que se podría proponer sería mínimo cubrir a estos pacientes con 1.5 gramos por kilogramo al día. Lo que podamos nosotros cubrir va a depender mucho de qué fórmulas para soporte nutricional tengamos disponibles que nos permitan acercarnos lo más posible a estas recomendaciones. Y aquí también para resaltar, algo muy importante sería evitar la sobrealimentación. ¿Cómo podemos contribuir nosotros a evitar la sobrealimentación? Bueno, tomando en cuenta todos los aportes adicionales dentro de nuestro requerimiento total. Tomar en cuenta si le están pasando soluciones glucosadas, qué cantidad, a qué concentración, si se están utilizando sedantes que aportan energía, como en el caso del propofol, o algunas otros aportes adicionales que podamos tener y que tenemos que tomar en cuenta para saber cuánto nos va a quedar para lo que nosotros tenemos que dar como soporte nutricional. La siguiente, Iván. Respecto a la selección de la fórmula de nutrición enteral, la recomendación sería utilizar una fórmula polimérica estándar. Sería una fórmula polimérica estándar. Estas fórmulas aportan por lo general de 1 a 1.5 kilocalorías por mililitro. Estas fórmulas son por lo general bien toleradas por la mayoría de los pacientes. En el caso de quienes presenten sobrecarga hídrica, sí podría llegar a considerarse utilizar fórmulas densamente energéticas para llevar a una restricción de líquidos. Lo que no se aconseja es utilizar fórmulas especializadas con alto aporte de lípidos o con restricción en el contenido de hidratos de carbono. Previamente se tenía la idea errónea de que era necesario restringir la cantidad de hidratos de carbono en pacientes con patología respiratoria, pero bueno, lo que se ha visto es que realmente lo más importante es evitar la sobrealimentación. Además, una desventaja de estas fórmulas podría ser que su alto contenido en ácidos grasos omega 3 podría favorecer procesos inflamatorios que se estarían agregando o estarían agregando más complicaciones a las que estos pacientes ya llegan a presentar. Entonces, la recomendación, fórmula polimérica estándar que les permita cubrir lo que están calculando para su paciente en cuanto a energía, macronutrientes, concentrándose específicamente en la proteína. La siguiente. Y para finalizar mi participación, bueno, ¿qué pasa con el paciente que tenemos en esta posición que se conoce como posición pronación, que es colocar al paciente boca abajo y que es una intervención que se realiza por lo general en estos casos?
Bueno, la nutrición enteral en esta posición es factible, segura y no se ha asociado a un incremento en las complicaciones. En los estudios que se han hecho alimentando a los pacientes en esta posición boca abajo, no se observaron diferencias en el número de eventos gastrointestinales por día, ya sea residuo gástrico, vómito o regurgitación, si se compara con pacientes alimentados en posición de cúbito. Lo que sí se sugiere es elevar la cabecera de la cama a 25 grados y utilizar un acceso gástrico, ya sea una sonda nasogástrica o una sonda orogástrica. Respecto a la selección de la fórmula, podríamos utilizar una fórmula isotónica y como les comentaba, hay que considerar el aporte proteico a cubrir, que lo alcancemos lo más posible con las fórmulas que tengamos disponibles. El inicio se realizaría con 10 a 20 mililitros por hora. Obviamente esto se puede modificar de acuerdo a cada paciente, hay que individualizarlo, si el paciente tiene riesgo de realimentación o no, pero por lo general el inicio con 10 a 20 mililitros por hora se considera seguro. Y la progresión se realiza en función siempre del monitoreo y de la tolerancia del paciente. Y con esto termino mi participación. Quedo abierta a responder cualquier duda que pudiera surgir. Sin embargo, es igual de importante el monitoreo de la misma. Es importante entonces el saber qué, cuánto, cuándo y cómo prescribir la terapia nutricional. Sin embargo, es igual de importante el monitoreo de la misma, ya que esto es lo que nos permite identificar si nuestra intervención es óptima o adecuada. Recuerden que la terapia nutricional es algo dinámico, cambia a diario en función del esquema de medicamentos, de los signos vitales, de la estabilidad hemodinámica, entre otros aspectos. En sus centros hospitalarios, si me ayudas a lanzar la tercera pregunta, por favor, Eric. ¿Con qué frecuencia monitorean la terapia nutricional? Perfecto, 71% de los participantes hacen un monitoreo diario. Eso es bastante bueno realmente. El monitoreo de la terapia nutricional va a ser un determinante para realizar modificaciones o inclusive iniciar otro tipo de estrategias. ¿Qué evaluar? Depende de las condiciones de su servicio, depende de si tienen equipo de protección personal o no. Una de las cosas importantes en el monitoreo es tratar de seleccionar un indicador de cada uno de los rubros. El perímetro abdominal es importante y generalmente el equipo de enfermería suele evaluar el perímetro abdominal. Esto nos va dando una idea de si el paciente va presentando intolerancia a la nutrición enteral. Puede ser que el paciente no presente vómito o diarrea, pero esté desarrollando distensión abdominal. Las circunferencias musculares, quizás en estos casos no valga la pena exponernos a estar midiendo al paciente de forma rutinaria. Lo mismo con estrategias de evaluar la hidratación a través de bioimpedancia. Quizás no vale la pena en este momento, sobre todo si consideramos que son pacientes en quienes se espera en 10, 15 días ya no requieran la ventilación mecánica invasiva. Bioquímicos, lo que sí es fundamental es, por lo menos durante la primera semana, evalúen electrolitos, evalúen parámetros de inflamación. En el hospital se está midiendo de forma rutinaria cada 5 días aproximadamente proteína C reactiva. Eso nos va dando una idea del posible catabolismo del que pudiera estar expuesto el paciente. Hoy en día hay algunas propuestas de parámetros bioquímicos para evaluar musculatura o catabolismo muscular. Llámese cociente urea-creatinina, es algo relativamente reciente, que comparamos al paciente contra su resultado basal, es dividir la urea entre la creatinina, y si esto va incrementando, es un reflejo que el catabolismo está exacerbado.
Clínicos, gasometría, esto es importante, evaluar acidosis metabólica, evaluar parámetros que reflejen hipoperfusión tisular, si tiene temperatura o fiebre el paciente. El examen físico y el ultrasonido muscular, si bien son aspectos que se promueven mucho hoy en día, igual por ser contacto directo con el paciente, quizás habría que pensarlo en el hecho de exponernos. Lo que sí es fundamental es todos los días evalúen que el paciente haya recibido lo que ustedes prescribieron. Si calculen o cuantifiquen cuánto fue lo que el paciente le hizo falta. Lo que nosotros hemos observado en pacientes no COVID, nosotros trabajamos con pacientes VIH positivos, es que aquellos pacientes que están expuestos a una deuda calórica mayor de 6,000 calorías en las primeras 14 días de estancia hospitalaria, es decir, todos los días sumamos lo que le faltó al paciente, aquellos que tienen una deuda mayor de 6,000 calorías tienen una mayor mortalidad a 3 meses o 90 días en comparación con aquellos que recibieron menos o tuvieron una deuda menor de 6,000 calorías. Esto mismo se ha reportado en otros grupos poblacionales, entonces calculen o hagan parte de su monitoreo la deuda calórica y la deuda proteica, porque justamente eso va a ser la pauta para definir en qué momento iniciamos la nutrición parenteral. Si no sabemos cuánto le están infundiendo de nutrición enteral, pues no tenemos este parteaguas de decir, ya debo de iniciar la nutrición parenteral, aunque su tracto gastrointestinal esté funcionando. Los americanos dicen, espérate 7 días de no haber cubierto más del 60% de los requerimientos a través de la nutrición enteral para iniciar la nutrición parenteral. Los europeos dicen, espérate 7 días de no cubrir el 70%. Sin embargo, sabemos que a mayor deuda, peores desenlaces, ¿no? Algunas de las propuestas más recientes establecen que el momento óptimo de iniciar la nutrición parenteral es en el día 4. Si en el día 3 no lograste cubrir el 60% de los requerimientos, en el día 4 instaura lo necesario para cubrir las necesidades energéticas. Sin embargo, pues no hay estudios en población COVID, obviamente. Es algo que debemos de discutir con el equipo de médicos porque se tiene mucho esta premisa de nutrición parenteral, mayores tasas de infecciones, entre otros aspectos. No es la nutrición per se, es la higiene de los catéteres, la preparación de la mezcla, entre otros aspectos. Entonces, valdría la pena considerar esto. La realidad es que, al menos en la experiencia de los pacientes que llevamos a este momento, no tenemos pacientes que hayan tenido intolerancia gastrointestinal a la nutrición enteral, que hayan ameritado el inicio de una estrategia parenteral. Cambiando un poco de tema, hay mucha controversia respecto a si debemos de prescribir esquemas de suplementación a dosis suprafisiológicas para mejorar la inmunidad del paciente. Si bien hay algunas propuestas formales como esta, la realidad es que no existe evidencia científica que respalde dichas recomendaciones. En países como los nuestros, en países en vías de desarrollo, considero a modo personal, no vale la pena el gasto de recursos económicos en terapias que no tienen un sustento científico. Valdría la pena suplementar en aquellos casos donde corroboremos que el paciente tiene una deficiencia sérica comprobada. Por otra parte, se estima que 23 de cada 100 pacientes con COVID van a desarrollar lesión renal aguda. Una proporción importante va a meritar el inicio o la instauración de terapia de reemplazo renal. Por lo general se suele utilizar hemodiálisis intermitentes o bien terapia de reemplazo renal continua en aquellos pacientes críticos con inestabilidad hemodinámica. Aunque mucho de lo que se viene en nuestros países, debido al incremento en la demanda y a los pocos equipos, es un incremento en la utilización de diálisis peritoneal para este fin. Estos pacientes ameritan modificaciones en la prescripción dietética, ya que la terapia sustitutiva, como podemos ver en esta imagen, ocasiona la pérdida de aminoácidos durante la sesión. Se estima que, o se han cuantificado, que se pierden hasta 22 gramos de aminoácidos por sesión en aquellos pacientes que son sometidos a un tratamiento a las 24 horas del día, es decir, terapia de reemplazo renal continua o estos equipos Prisma, es la marca comercial. ¿Cuánto requieren de más? Si bien la energía es similar
a las recomendaciones que acaba de mencionar la maestra Nadia, las proteínas sí deben de incrementarse. En población con lesión renal aguda sin terapia de reemplazo renal, las guías dicen 1.2 a 2 gramos por kilogramo. En aquellos pacientes con terapia de reemplazo renal intermitente, como hemodiálisis intermitente, valdría la pena considerar por lo menos un 1.5 gramos por kilogramo. Y en aquellos pacientes con terapia de reemplazo renal continua, las guías Aspen del 2016 para paciente crítico sugieren 1.7 a 2.5 gramos por kilogramo. Hay por ahí un estudio publicado donde hacen un análisis de la depuración de proteína. Ellos establecen un requerimiento de 2.1 gramos por kilogramo. 2 gramos por kilogramo sería algo prudente si el paciente tiene este equipo continuo o está recibiendo las 24 horas del día. Lo importante aquí en la terapia continua es que si el paciente tiene citrato, tiene anticoagulación con citrato, potencialmente puede estar recibiendo muchas energía, muchas calorías a expensas de este medicamento. ¿Cuánto? No hay un consenso. Algunos documentos sugieren aproximadamente mínimo 300 calorías sería la absorción. Hay algunos estudios que han documentado una absorción hasta de 1.200 calorías. Yo les sugeriría, valoren si tiene anticoagulación con citrato y están utilizando soluciones dializantes con dextrosa, por lo menos 300 calorías, réstenle a su requerimiento, porque eso sería más o menos lo que se podría estar absorbiendo a través de esto. Y estos pacientes justamente con lesión renal aguda son pacientes que van a tener algunas otras complicaciones posterior al alta. A continuación se los voy a mencionar. Una vez que extuban al paciente, lo que debemos de buscar en la medida posible, sobre todo si es un paciente que todavía no está neurológicamente íntegro, pedir que migre la sonda. Normalmente cuando los ventilan van a poner sonda orogástrica. Pedir que migre la sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque pueden pasar 2 o 3 días en lo que el paciente logra ingerir alimentos de una forma normal. No dejemos descubiertos a los pacientes esos 2 a 3 días y mucho menos prescribamos por tiempos prolongados dietas líquidas. En la medida posible traten de no prescribir dietas líquidas que aportan menos de 20 gramos de proteína al día. Una vez que extuban al paciente hay que evaluar la deglución y justamente ir valorando la progresión de la misma. Va a ser complicado en estos momentos que los pacientes reciban una prueba de deglución formal. Entonces habría que pedirle al equipo de médicos que nos apoyen con pruebas empíricas o evaluando la tolerancia a diferentes texturas. Estos pacientes con Akin que requirieron terapia de reemplazo renal tienen un riesgo relativo de 8.8, es decir, tienen 780% mayor probabilidad a desarrollar enfermedad renal crónica en los siguientes 5 años. Imaginemos la problemática de salud pública que se nos podría venir encima en los siguientes 5 años, considerando esta incidencia de enfermedad de lesión renal aguda. Y si a eso le sumamos que gran parte de los pacientes tienen ya enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, tienen ya riesgo de enfermedad renal crónica, esto considero es una bomba de tiempo. Entonces, que no se vaya el paciente a su casa, sobre todo esos que requirieron terapia de reemplazo renal, que no se vayan sin una orientación alimentaria de vida saludable, ¿no? Llámese dieta mediterránea, llámese dieta DASH, lo que debería de consumir cualquier individuo para mantener un estado de salud óptimo. ¿Por qué? Porque el paciente disminuye la cascada inflamatoria, disminuye estas citocinas que estaban ocasionando anorexia y en el común denominador de los casos se va a su casa y tiene un apetito voraz, ¿no? Se va a querer comer todo lo que no había comido en las últimas semanas. De ahí la relevancia de desarrollar competencias no técnicas para la implementación del proceso de cuidado nutricional durante la pandemia, ¿no? Vemos que no es algo sencillo realmente, no hay que exponernos, sobre todo si en sus centros hospitalarios no tienen suficiente equipo de protección personal. Desarrollen comunicación y colaboración con el equipo de médicos,
que no les dé pena o que no les dé miedo acercarse y pedirles las hojas de monitoreo. Lo que estamos implementando en el hospital es que nos envíen las hojas de enfermería del día previo para estar monitoreando la tolerancia a la dieta sin tener que exponernos todos los días al paciente directamente, ¿no? Hay que exponernos lo menos posible y cuidarnos sin sacrificar una terapia nutricional óptima. Entonces, a manera de conclusión, la inclusión del nutriólogo nutricionista resulta esencial en el abordaje del paciente crítico y no crítico. Hay que incorporar un protocolo para la atención nutricional. Esto nos va a permitir mejorar la provisión, cuál elegir, lo que ustedes consideren más adecuados. Adapten o regionalicen. No quiere decir que tenga que utilizar lo que dice Espen, es qué puedo implementar de la mejor forma posible en mi centro hospitalario. Importante documentar, esto nos hace mucha falta. Si no documentamos lo que hacemos, no va a ser posible evidenciar los resultados de nuestras intervenciones y entonces va a ser imposible dar a conocer nuestro rol en el abordaje del paciente. Y por último, creo que debemos de aprovechar la adversidad. Creo que es un momento muy bueno para hacernos ver como una necesidad en cada uno de los centros hospitalarios de Latinoamérica. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Iván. Bueno, Iván, ¿quieres coordinar tú las preguntas? Sí, perfecto. ¿Las tienes abiertas? Sí. Sí, perfecto. Ya las estoy revisando. Muchas gracias, Eric. Como verás, ha votado el público. Gracias. Hemos tenido una asistencia entre 600 a 700 personas en sala en todo momento. Excelente, muchas gracias, Eric, y muchas gracias a todos por su tiempo, al panel de expertos y por el interés. Voy leyendo algunas de las preguntas. Buenas tardes, saludos, Manuel Almeida. ¿Hay que reducirle los hidratos de carbono a los pacientes no críticos diagnosticados con COVID-19? Bien, como lo mencionaba Nadia, voy a ir omitiendo algunas preguntas. Como lo mencionaba Nadia, no hay evidencia científica de tener que utilizar fórmulas especializadas. No tiene que ver con los hidratos de carbono, tiene que ver con cuánta energía, no sobrealimentar al paciente. Es la sobrealimentación la que se asocia a una sobreproducción de CO2. ¿Qué fórmulas enterales están utilizando? Hay un protocolo, bien, ya mencionaba también Nadia, no hay que utilizar especializadas, fórmulas poliméricas estándar, altas en proteínas, sería algo conveniente. Recuerden, y siempre la premisa es, no estamos abordando una condición clínica, sino estamos cubriendo los requerimientos de energía de nuestros pacientes. Lo que yo les invito es, tienen todas las etiquetas de sus productos, quédense únicamente con la información nutrimental y es eso lo que vamos a utilizar para definir qué es lo que vamos a utilizar. No importa que la industria nos los quieran vender para oncológico y demás aspectos. En pacientes con traqueostomía, ¿cuál sería la mejor ruta para nutrición enteral? Si me ayudas a responder esa pregunta, Adri. Claro. Pacientes con traqueostomía. En general, los pacientes que ya tienen traqueostomía probablemente ya tengan una sonda, ¿no? Son pacientes que ya llevan una terapia ventilatoria en promedio de 21 días. Por lo tanto, muy probablemente tengan una sonda y probablemente sean pacientes que o ya están extubados, ¿no? O son pacientes que continúan con ventilación mecánica invasiva. Entonces, en caso de que tengan ventilación aún, continuar con sonda puede ser nasogástrica, puede ser orogástrica. Si son pacientes que tengan sonda, que estén, perdón, ya extubados, pues estamos al pendiente de las pruebas de deglución para retirar la sonda lo más pronto posible. Hay pacientes que pueden llegar a desarrollar alteraciones de la deglución y esos justamente serían los casos de los que podríamos considerar las sondas permanentes, las ostomías. Entonces, eso sí hay que valorarlo caso por caso. Gracias, Adri. Tienen otra pregunta por acá. Si me ayudas, Nadia, ¿qué factor de estrés utilizarías para calcular el gasto energético total en paciente crítico y no crítico?
A ver. Nadia. A ver, dime. No te escuché bien. Perdón, ¿qué factor de estrés utilizarías para calcular el gasto energético total en paciente crítico y no crítico? ¿Cuántos gramos por kilogramo de proteína hay que dar en cada caso? En el caso de paciente crítico, bueno, ya presentábamos que podían ser kilocalorías por kilogramo de peso y aquí ya no agregaríamos ningún factor de estrés. Aquí ya directamente lo que nos sale de kilocalorías por kilogramo de peso, ese sería el gasto energético total. Lo mismo si utilizáramos la fórmula de Penn State. Aquí también ya una vez que calculamos gasto energético basal con Mifflin, agregamos la máxima y el ventilador, este es el gasto energético total. En el paciente crítico ya no agregaríamos como un factor de paciente no crítico. Bueno, aquí respecto a las recomendaciones, dependería, igual también podrían quedarse con recomendaciones de kilocalorías por kilogramo de peso o si utilizan alguna ecuación predictiva, bueno, el factor de estrés iría mucho en función de lo que estén encontrando adicionalmente a la presencia de COVID. Podría ser un factor de estrés que llegamos a manejar, podría ser entre 1.3, 1.5 aproximadamente. Y respecto a la proteína, lo mismo, lo que se recomienda es en el paciente con normopeso hasta un índice de masa corporal de 29.9, sería de 1.2 a 2 gramos por kilogramo el peso actual. Y mínimo o tratar de quedarse como en el intermedio, 1.5 gramos por kilogramo. Las recomendaciones de proteína cambian a peso ideal en el paciente crítico con obesidad. Bueno, aquí sería lo que ya mencionaba, de 2 gramos por kilogramo al día o 2.5 de acuerdo al índice de masa corporal. Igual tratar de quedarse en 1.5 gramos por kilogramos, si es lo que podemos cubrir con las fórmulas que tengamos disponibles. Perfecto, gracias Nadia. Y por aquí hay otra pregunta también, que si nos puedes ayudar, ¿qué tamizaje se recomienda en paciente pediátrico? Sabemos que son pocos los casos, pero en caso de haber, pregunta Judith Félix, por favor. En el caso de paciente pediátrico, hay prácticamente 7 herramientas de tamizaje disponibles para paciente pediátrico, pero de las que más se utilizan es STAMP y Strong Kits. Podrían ser de las que podrían utilizar en este momento. Igual si requieren, estoy viendo que piden como la bibliografía, también pues me pueden escribir y les mando esta revisión que hay respecto a las herramientas de tamizaje pediátrico para que puedan seleccionar la herramienta que más se adapte, porque también va a depender mucho de si van a ver a un paciente crítico pediátrico o si van a ver a un paciente no crítico. Entonces, igual si gustan escribirme, podemos revisar como la herramienta como tal, pero sí hay varias herramientas que podrían utilizar en pediatría. Gracias, Nadia. Dice, si me ayudas, Adri. Angelina, hemos visto que se utiliza la posición prono para mejorar la mecánica respiratoria. En su experiencia, ¿han iniciado nutrición enteral en pacientes en caso de ameritarlo, a pesar de las complicaciones que esta supone en esta posición? Bueno, la experiencia en prono la hemos tenido, pero no en pacientes COVID. Sin embargo, idealmente lo que hemos realizado es infusión continua. No hemos tenido problemas con aporte o infusión a estómago. En general, una de las cosas que se recomienda mucho en paciente que está pronado sí es hacer una evaluación de residuo gástrico. Hay algunas guías que incluso recomiendan en paciente pronada, en posición pronada, que sea
cada 8 horas la medición de residuo gástrico, un poco para reducir riesgo de broncoaspiración. Sin embargo, pues como ya se mencionaba, idealmente que las dietas tengan osmolaridades isotónicas, es decir, entre 400 miliosmoles promedio podría ser una muy buena idea, y la infusión continua. Perfecto, gracias, Adri. Pregunta Amalia, ¿la comida vía oral se entrega en vajilla descartable o en loza que luego se sanitiza? En el hospital están utilizando recipientes desechables de unicel. ¿Por qué la suplementación en la tiamina en el síndrome de realimentación? ¿Me ayudas con esa pregunta, Nadia? ¿Por qué la tiamina? Sí. Bueno, porque estamos hablando de que dentro de la fisiopatología del síndrome de realimentación, lo que viene es que posterior a un periodo de inanición prolongado se administra nuevamente energía, nutrimentos, principalmente en forma de glucosa, y no hay que olvidar que la tiamina es una vitamina que va a actuar como coenzima, como cofactor en todo este metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces es necesario suplementar esta vitamina. ¿Por qué? Porque aparte hablábamos de diferentes grupos de riesgo. Gran parte de estos grupos de riesgo también tienen alteraciones importantes en las concentraciones de tiamina, pueden llegar a desarrollar una deficiencia. Entonces, cuando nosotros administramos nuevamente nutrimentos, pues vamos a requerir que la tiamina esté ahí para cumplir con sus funciones como cofactor, como coenzima. Entonces, pues lo que necesitamos es reponer primero esta tiamina. 100 miligramos es lo que se recomienda también para prevenir complicaciones asociadas a este síndrome, como alteraciones neurológicas que están muy relacionadas con la deficiencia de tiamina. Entonces, esta es la razón de por qué tenemos que suplementarla. Gracias. Dame un segundo, es que son muchísimas. Sí. Quizás mejor ir arriba de todo, Iván, que están las más votadas. Perfecto, gracias. ¿Cómo debería ser la alimentación? ¿Cómo deberíamos armar el plan de alimentación? Lo estaba contestando por ahí en escrito. No hay evidencia al respecto. La lógica nos dice una alimentación saludable. Si traspolamos los estudios en otras condiciones inflamatorias, la evidencia sugiere el uso de una prescripción similar a dieta mediterránea. No quiere decir que el paciente tenga que comer salmón o ese tipo de cosas. Hay que regionalizarlo a los alimentos de cada uno de sus países, pero eso sería la distribución. Entonces acuérdense, menos productos ultraprocesados, menos embutidos, menos refinería, productos refinados, bollería, repostería, entre otros aspectos. Por acá, otra de las más votadas. En el caso de los pacientes adultos mayores, ¿qué estrategia implementar respecto a valores de macro y micronutrimentos diferentes a la población más joven? ¿Me ayudas con esa respuesta, Adri? Perdón, andaba respondiendo otra pregunta. Sí. Si hay que hacer alguna modificación en adultos mayores. Sí, claro. Una de las cosas bien importantes en el adulto mayor es la falta de piezas dentales, por lo que sí va a ser importante la modificación de texturas. Otra de las cosas que olvidé mencionar en la plática fue justamente la pérdida de sabor y de pérdida de olfato, ¿no? La ageusia y la anosmia son muy características de esta enfermedad COVID, que también puede ser algo característico en adultos mayores. Entonces, es importante utilizar preparaciones, probablemente las mejores sean a temperatura ambiente o incluso frías, que puedan ayudar a incrementar la palatabilidad de los alimentos, que es una de las cosas que se están haciendo justamente en nuestro centro hospitalario, y esto puede ayudar de cierta manera a mejorar la aceptación de los alimentos, pero siempre individualizando y dando las texturas más de acuerdo a la condición en la que esté nuestro paciente. Gracias. ¿Qué te parece si hacemos las últimas dos, Iván? Excelente, gracias, Eric.
Sí. Preguntan si se ha visto beneficio de la suplementación de omega 3 en estos pacientes y en caso de que así sea, ¿hay alguna dosis recomendada? Mariel Arámbula de la Cruz. Saludos, Mariel. Bueno, nosotros hemos hecho algunas revisiones respecto a omega 3. La última revisión Cochrane, el metaanálisis Cochrane respecto a distrés respiratorio y omega 3, realmente no hay un beneficio contundente. Y mucho de lo que hacemos, generalmente lo platicaba hoy con Nadia, es generalmente se suelen prescribir cosas porque la lógica nos dice que puede funcionar, ¿no? Pero de la lógica a la realidad a veces hay un abismo inmenso, ¿no? No hay evidencia de que el omega 3 disminuya o mejore los desenlaces clínicos en el paciente. Si les comparto un poco, por ejemplo, nosotros trabajamos con pacientes con VIH, el paciente con VIH que recibe omega 3 y que no tiene terapia antirretroviral, tiene más carga viral o tiene mayor replicación viral que el que no. Entonces, no pensemos que es algo del todo inocuo o seguro. Y por último, se recomienda la vitamina D en pacientes con COVID en terapia nutricional hospitalaria. Adri, vitamina D. ¿Vitamina D en hospital? Sí, bueno, si se recomienda o no se recomienda. En general, hay literatura que ha mencionado que puede ser beneficioso, sobre todo por el papel bactericida e inmunológico que tiene la vitamina D, tomando en cuenta, por otro lado, que en general los países que no tienen una adecuada provisión de luz solar a lo largo del año, pues también pueden causar un papel muy importante para la deficiencia de esta vitamina. Y por otro lado, tenemos la obesidad como factor de riesgo para la deficiencia, justamente por el incremento de la masa grasa. Todo esto hace probablemente necesaria la suplementación de la vitamina D. Sin embargo, todavía faltan más estudios que nos puedan ayudar a hacer una sugerencia en cuestión de dosis. Lo más importante va a ser, si ustedes tienen la infraestructura y tienen los insumos para hacerlo y pueden darle mínimo 1000 unidades internacionales, lo pueden hacer sin problema. La cuestión es adjudicar los mejores recursos en este momento que se van a destinar probablemente a equipo de protección personal, a insumos de complementos, ¿no? Que puedan ser mucho más necesarios en estos momentos, ¿no? Pero sí es algo que vale la pena o que va a valer la pena estudiar en un futuro, ¿no? Específicamente con COVID. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Quedaron muchas preguntas pendientes. Tienen nuestros correos electrónicos en lo que podamos apoyar. Creo que como gremio lo que nos hace falta es esa colaboración. Siéntanse en libertad de escribirnos si hay algo en lo que podamos colaborar. Y agradecer nuevamente a NutriInfo por el espacio y la oportunidad de compartirles un poco esto de qué hacer en Latinoamérica, ¿no? Hay mucho respecto a Europa, hay mucho respecto a Estados Unidos, pero creo que mucho no aplica para nuestros países en vías de desarrollo. Muchas gracias, Eric. Bueno, no, gracias a todos ustedes, gracias Iván por coordinar todo este espacio, gracias Gamaliel, gracias Adriana, gracias Nadia. La verdad es un lujo para nosotros tener gente como ustedes dando esta conferencia, con la formación que tienen y la experiencia, y que hayan compartido este momento con nosotros, más en estos momentos, como siempre digo, de incertidumbre, de estar en casa, de esperar formación y no poder ir a un curso presencial. Y bueno, aquí están ustedes ofreciendo esta mano que llega a cada uno de los hogares. Así que simplemente gracias. Gracias. ¿Ustedes la pasaron bien? ¿Se sintieron cómodos? Muchas gracias, Eric. Sí, todo muy bien. Muchas gracias. La audiencia, ¿quieren más? Nos dan energía para nuevos webinars. Bueno, sí, pues, por supuesto, todavía no les puedo decir cuál va a ser el próximo, pero estamos preparando grandes sorpresas.
desde México, desde Argentina, desde España, desde Estados Unidos. Así que bueno, sigan atentos porque va a haber mucho más. Y les aviso que todas las grabaciones las pueden encontrar en el canal de YouTube, Nutrinfo. Está este webinar que en este momento lo pueden ver como si fuera en vivo y van a encontrar los anteriores también. Mucho material y muy valioso. Así que no se lo pierdan, espero que lo puedan aprovechar. A todos, gracias totales. Gracias, Eric. Saludos, buenas tardes a todos. Gracias. Saludos, buenas tardes. Bye. Gracias, Gamaliel.